¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales con sus amigos y familiares, escriban sus comentarios y activen la campanita. No es tiempo de que nos inunde la zozobra. México es fundamental para el ajedrez global de Estados Unidos y en realidad Donald Trump ha buscado pues abrir varios frentes contra diversos países. Obviamente la oposición va a agarrar que México es pues el principal, hoy sí que motivo para que Donald Trump se ensañe con nuestro país por dos temas principales, obviamente el de los cárteles y el de la migración. Precisamente estos dos temas, y quizás más el de los cárteles, es el que parece un poco irreal que lo puedan hacer, o sea, que lo puedan llevar a cabo, porque sería como meterse un plomazo en el pie, puesto que los mayores consumidores de droga, pues son precisamente ellos. Sin embargo, bueno, esto ha sido pues suficiente como para echarle la culpa a México de que no ha hecho gran cosa o no ha hecho nada por combatir a los cárteles y la migración hacia Estados Unidos, pero se ha visto con total claridad un cambio absoluto en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso, cuando se escucha pues hablar de Donald Trump y lo que pretende, sobre todo cuando se hace llamar él mismo un pacifista, cuando está yéndose incluso con diversos segmentos de la población como la comunidad gay, prácticamente llevando un mensaje fascista. Ya ven el saludo nazi de Elon Musk y también pues donde todos sus perfiles parecen ser blancos y eso manda un mensaje bastante contundente. Por eso, pues en este caso, Eduardo Ruiz Gili lo califica de mentiroso, patológico, impertinente. No escatimó en decirle sus verdades, pero sobre todo se burló y se rió. De hecho, van a escuchar hasta cómo gritó de la risa, la carcajada, al escuchar que Donald Trump se dice ser un unificador y pacifista de este mundo. Me voy a ir un poco a la parte política de su discurso porque eventualmente, como lo hemos dicho, Donald Trump ahora sí va a cumplir la amenaza en acciones. Como bien mencionabas, en un momento más se espera que en una arena ahí en Washington firme los decretos de los que ya más o menos tenemos una idea, pero me llamó la atención cuando quiso hablar de la nueva edad de oro de los Estados Unidos, con este sentimiento nacionalista de fabricar, como bien apuntabas, por ejemplo, los vehículos, de sacar el petróleo de su propia tierra. Y lo que sí no entendí cuando dice quiero ser recordado como el presidente pacificador y unificador, cuando todo lo que hace, lo que dice, su foto oficial, sus actitudes son las de un buleador. Bueno, no fue muy pacificador en su discurso. ¿Cómo polariza? Porque ahí estaba sentadito Biden. Vamos a salir de la pesadilla de 4 años. Todo se ha hecho mal y veías a Biden ahí. Sí. Pero son políticos, no les afecta. Es la puntada, ¿no? Quiero ser recordado como el presidente pacificador, como el presidente unificador. No unifica ni pacifica nada, todo lo contrario. Alebresta. Porque ese es su estilo, es su forma, hay que reconocerlo y hay que entenderlo. El tema es que ahora sí está en posibilidad legal de poder tomar acciones, que ojo, porque es muy importante cuando Eduardo menciona el tema del ambiente, de cómo lo estamos percibiendo. No veo de manera directa, a pesar de que se declare a los cárteles mexicanos como terroristas, se detenga la migración y nos devuelva. Sí los van a declarar. Sí. Ya que quede claro, ya lo dijo, sí. Van a hacer, porque tú dijiste, si es que sé. Sí. Lo van a declarar, ya. Lo apunté mal. A lo que me refiero es, no son acciones de gobierno a gobierno.
Son acciones que él va a tomar ejecutivas en función a lo mejor de una planificación que no está bien calculada. Son acciones unilaterales. Unilaterales, que totalmente. está tomando sin consultar a su principal socio comercial. Así te la dejo. Sí. Y que ya se veían venir de algún modo. Yo lo que veo es que, mira, hay un sector importante de republicanos, senadores, gobernadores, congresistas, que tienen la idea que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para enfrentar a los cárteles, particularmente en la administración pasada. Aunque yo debo decir que a partir de esta administración de Claudia Sheinbaum yo noté un cambio en la actitud y en el vigor con que se ataca a los cárteles. Ahí están los datos. Ahí están los datos, Y pero- cómo se está parando a los migrantes. Pero ¿sabes? Sí, Lo están parando en el sur del país. Ya, pero para sabes no que, sigan. tienen esta impresión, y uno de los que tiene esta impresión, y que además la usa como su discurso para avivar a sus huestes, pues es Donald Trump. No tiene esa impresión. A ver, Donald Trump está bien informado. Claro que está bien O sea, informado, cuando dice ¿no? tiene esa impresión, no. Le quiere dar esa impresión a sus Ese- seguidores. ese es porque él no claro. tiene la impresión. Él Sí, sabe sí, perfectamente claro. bien que se ha caído el número de inmigrantes. Sabe perfectamente bien que se han estado agarrando delincuentes en este país desde que yo la presidenta. Lo sabe todo muy bien, pero No le sirve. no le sirve políticamente. Claro, Acuérdate él que él tiene- es un mentiroso, patológico y Compulsivo. pertinaz. Y es un tergiversador de la realidad en función de una acción de interés electoral, político. Entonces, no le sirve. Él tiene que endurecer el discurso, tiene que amenazar, porque además eso es lo que le genera los aplausos de su electorado. Acuérdate que su primer discurso hace 8 años dijo, hoy se acaba la delincuencia en mi país. No, pues no. Ja, ja, ja. Y otro detalle, cuando protestó, ahí estaba con su sombrerito chistoso, ¿cómo se llama? Melania, con su sombrerito, deteniendo las Biblias. Él no puso la mano sobre la Biblia. Si yo fuera de los seguidores de Trump, que creo En Dios. en Dios y en la religión y porque él es el segundo Mesías, ya estaría dudando, oye, no juró sobre la Biblia. Y además dijo que Dios lo había salvado del Sí, atentado. dentro del mesianismo. Lo que más dentro le- del mesianismo. Un milímetro evitó que se muriera. Sí. Yo creo que hoy dice, qué buena suerte tengo. Porque tú crees que cree en Dios este... No, No, que van a pero, andar- pero en este manejo, lo voy a decir así, Venus, correcto, eficiente de su histrionismo, de su demagogia. Es que es un buen histrión. Es un buen Y eso histrión. lo aprendió haciendo... Tú tienes futuro en la política, Venus. No, hombre, qué política. ¿Ya viste? Y con eso el taxation. Taxation. Tienes futuro. Oye, Eduardo, una cosa que a mí me llama la atención, fíjate, cuando se declaren ya formalmente los cárteles como organizaciones terroristas, ponte a pensar en un gobernador, en un presidente municipal, en un jefe policíaco, en un miembro del ejército, en algún funcionario público que preste de alguna manera ayuda a estos cárteles. O sea, estará no, a ver, involucrado él mismo en Te voy a actividades decir por qué terroristas. vas a pegar ¿eh? como político. Dices que preste ayuda en vez de decir que esté coludido. Coludido, no, cómplice, te estás labores. viendo muy político. No, o hoy, sea, no. es que ellos mismos, Es o un sea, lenguaje muy refinado. Sí, Eduardo, sí. si yo me pongo como gobernador de un estado donde hay mucha efervescencia y A muchos ver. balazos, me la pienso dos veces, porque si yo ayudo al cartel, yo voy a, ver, ser pues, parte de eso. Pues todos los gobernadores ya llevan un buen rato, lo deberían haber pensado antes. porque Pero estoy- con esto lo van a pensar más, Eduardo. El día que No, lleguen a ya Estados Unidos... Hay estados donde hay problemáticas más graves que que en viajen a otras donde Estados obviamente Unidos. sí. Bueno, se van a la estar cosa cuidando. es que vamos a decir que el mundo cambió hoy. Hoy con cambió, ayer. Bueno, sí. cambió el día de su elección, pero hoy empezó en serio a cambiar y México va a ser de las principales víctimas de este tipo. Yo quiero confiar, pero habrá que ver la capacidad negociadora de la presidenta. Ella sigue diciendo, nuestros equipos se van a reunir. Está bien, está marcando su distancia, pero tiene que ella, tarde o temprano, reunirse con este tipo. Ya lo felicitó, le mandó un tuit. Sí. A nombre del gobierno de México felicito a Donald Trump, @POTUS. Le hubiera puesto @Real Donald Trump para que la vean también. Por su toma de posición como presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Como vecinos socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. Para Donald Trump, diría, como vecinos socios comerciales, no dialogo, no respeto y no coopero. Es un discurso totalmente opuesto al de la presidenta. Pero hoy dijo que él quiere ser recordado como el unificador y el pacificador y que Dios lo salvó
para hacer Estados Acuérdate que hay Unidos grande otra vez. pacificadores con bombazos. Sí, claro. Cuidado. Exacto. Pues la doctora Sheinbaum, amigos, con totales argumentos, mostrando lo que realmente estaba afirmando, porque pues parecía realmente hasta un circo todo lo que firmó en las primeras horas de su gobierno Donald Trump, en donde pues se veía todo el escritorio ahí dentro del Capitolio estar firmando y firmando todos los decretos que había anunciado a lo largo de los últimos meses. Pues en realidad pareciera parte de una payasada por parte de él, porque pues la doctora Sheinbaum explicó pues lo que dice exactamente, que eso es lo que realmente vale, lo que dice precisamente cada uno de los decretos. Hablando del Golfo de América, pues va a ser únicamente para ellos. Sabemos que ellos se las pintan completas porque pues es como cuando ellos hablan de fútbol en todo el mundo, todos decimos fútbol y sin embargo ellos lo califican de soccer. Y así lo mismo con la designación de cárteles como organizaciones terroristas. Esto no significa que tendría que ingresar, pero la doctora Sheinbaum sí habla contundentemente de que defenderá la soberanía nacional y si quiere Estados Unidos va a haber coordinación, pero nunca sumisión en este sentido. Así que pues vienen muchas cosas porque lo que más pide la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, es tener la cabeza fría y no caer en provocaciones y mucho menos en las falacias de los entreguistas de la oposición. Vamos a ver la explicación de todos estos decretos que decidió firmar contra México Donald Trump. Bueno, antes que de cualquier cosa, sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo. Ocurrió en el 2019.
Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había
ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su toma o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, que lo hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciono, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Pues con que nos digas. Sección 2. D. Ahí. Fíjense, préstame el. Que vale la pena. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya menciona, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no acuerdo entre Estados Unidos y México. Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso
son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el 5, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo.